Sigue usted, licenciado. Ya. Dime, ¿tú vas a Muy pasar la buenos días con presentación? todos. Bienvenidos a una edición más de los webinars de Cayetano. Disculpen un poco la demora, dificultades técnicas, pero nos encontramos aquí con el licenciado Walter Reyes, que nos va a hablar sobre el tema de hoy, terapia ocupacional. Disculpen un momento, por favor. Problemas de conexión. Terapia ocupacional en pacientes adultos mayores en el contexto de la pandemia. Licenciado, buenos días. Lo dejamos con nuestro público para que, bueno, pueda explayarse sobre el tema en cuestión. Mm, Buenos días con todos. Un gusto y un placer estar frente a ustedes. Y bueno, agradecer la invitación por parte de Cayetano. El día de hoy vamos a conversar sobre el adulto mayor, pero no en una situación convencional, sino en el contexto en el cual vivimos en este momento, en el contexto de pandemia. Voy a explicar un poco qué situaciones son las que he estado observando en mi ejercicio laboral durante este periodo y de qué manera dentro de mi profesión, que es la terapia ocupacional, he estado, digamos, colaborando como parte del equipo de salud para la mejora de la condición de salud del adulto mayor. El Eh, licenciado ya tiene habilitada para compartir la pantalla, por si acaso. ya, a ver, un momentito. Vamos a compartir el pantalla. No sé, te mandé los PPTs. No sé si es más fácil por ahí o yo lo comparto aquí. Como se sienta más como licenciado. ¿Tú crees que lo puedas poner en lo que yo les voy comentando un poquito del tema? Por supuesto, un momento. A ver, entonces, primero, creo que todos nosotros tenemos algún adulto mayor en casa. Quizás no directamente en el lugar donde nos encontramos, pero sí tenemos algún familiar cercano, sea papá, sea mamá, sea un abuelito, un vecino. Y definitivamente hay características de esta población que en una situación convencional requieren de una atención en salud, porque quizás hay una disfunción física, puede haber una disfunción cognitiva, una disfunción emocional, propias de las condiciones por el paso de los años. En este contexto de la pandemia, hay ciertas situaciones que se han acrecentado o se han agudizado muchas. Dentro de ellas, CEPAL, que es una institución encargada del análisis de la condición de salud a nivel de Latinoamérica, eh, halló o determinó a partir del análisis que habían ciertas características que se habían estado acrecentando durante este periodo, específicamente en la población adulta mayor. Dentro de ellos tenemos el hecho de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y las enfermedades como la diabetes, habían de alguna manera llegado a un punto en el cual era mucho más difícil manejarlas, ya que no se estaba dando una buena asistencia o un buen tratamiento, debido a que todo el esfuerzo de parte de los sistemas de salud estaba abocado al tema del COVID. Entonces se había descuidado un poco ese aspecto. Al descuidar eso, obviamente hay otras condiciones desde el punto de vista ya funcional que también han ido decayendo. Dentro de ellas podemos tener tres fundamentales. La primera, el hecho de la disminución de la capacidad funcional. ¿Y a qué nos referimos con capacidad funcional? Es el hecho de que el adulto mayor ya no puede hacer lo que estaba acostumbrado a hacer hasta antes de la pandemia. Y hablemos de cosas comunes como el hecho de vestirse, el hecho de bañarse, el hecho de poder deambular con independencia dentro del domicilio, el hecho de subir y bajar escaleras, todas aquellas actividades que la persona las hacía cuando le placía hacerlas, ya no las puede hacer, básicamente porque ha perdido ese estímulo constante físico que hacía cuando realizaba sus actividades cotidianas. Eso mencionando la parte de la capacidad funcional. Ahora, si mencionamos otro componente que se ha visto alterado es la capacidad cognitiva. Del mismo modo, el adulto mayor de manera cotidiana estimula la capacidad cognitiva mediante los medios de comunicación, mediante el contacto con otras personas, mediante la realización de actividades de distinta índole dentro del domicilio.
Todas estas han ido cambiando y se han dejado de hacer. Y por ende, condiciones como por ejemplo un deterioro cognitivo leve ha pasado a ser un deterioro cognitivo moderado. Muchas gracias. Y del mismo modo también desde el punto de vista social a nivel recreativo, digamos. En ese aspecto también ha habido muchas cosas que han ido cambiando. Entonces, para CEPAL, como les había mencionado, dos puntos importantes que quizás no se habían tomado mucho en cuenta en un inicio de la pandemia era el tema del aislamiento, que si bien era una medida preventiva para evitar el contagio, no se consideró las consecuencias desde el componente emocional que podían generar y cómo este componente emocional en el paso de los días o el paso de las semanas podía afectar también el componente físico y el componente cognitivo. Debido a ello es que ya también CEPAL y la OMS, digamos que recomiendan una serie de pautas para poder tener un mejor manejo de esta situación. Entonces, nos hablan y nos recomiendan que un adulto mayor protegido no necesariamente significa un adulto mayor aislado. Lo que tenemos que hacer es tomar las medidas de prevención adecuadas para que este adulto mayor pueda, por ejemplo, recibir visitas en casa. No vamos a decir las visitas como antes, pero sí podría programarse visitas de tal manera de que la persona siga recibiendo este estímulo que le brinda el poder observar o conversar con personas de su agrado. Tenemos que planificar ciertas actividades como el hecho de suministro de medicamentos y el suministro de alimentos, que es otro factor que se dejó de lado durante esta etapa. Hay muchas personas que necesitan medicamentos de manera constante, que son con receta médica, y por esa situación de la pandemia, la persona dejó de tomar la medicación y por ende el cuadro que puede desencadenar en unos días o semanas o meses va a ser mucho más complicado de manejar. Entonces, estas recomendaciones, como el hecho de recibir visitas con el cuidado adecuado, el hecho de planificar todas las actividades como el suministro de alimentos, medicamentos, el hecho de utilizar o empezar a valorar la capacidad del adulto mayor que ha podido disminuir o no, considerando la parte de la valoración geriátrica integral, el iniciar programas de intervención terapéutica y la adaptación del entorno, son algunas de las recomendaciones que da la OMS para el manejo de esta situación, específicamente para la población adulta mayor. Ahora, para entender un poco cómo es que ayuda la terapia ocupacional a esto que la OMS está recomendando, es que armé las siguientes las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Tenemos que cambiar un poco la idea o el enfoque que tenemos respecto al envejecimiento, que es la parte fundamental para poder realmente abordar a esta población como se debe. Lo primero es vencer los retos que antes o los prejuicios que antes teníamos. Se consideraba que el adulto mayor estaba más saludable o estaba mejor cuidado si es que lo teníamos como en la imagen que vemos ahí sentado frente al televisor viendo una serie o una película. Entonces, para nosotros o en general para la población, ese era el bienestar de un adulto mayor. Eso ha cambiado y tenemos que considerar y entender que un adulto mayor independiente, un adulto mayor con capacidad funcional preservada, es el adulto mayor de la hora. Es un adulto mayor que quiere hacer actividad física, que quiere continuar con su vida y que quiere seguir realizando las actividades como siempre las ha hecho. Lo segundo es que tenemos que entender que cada persona pasa por un proceso de envejecimiento totalmente distinto a otra. Entonces, no es que con una fórmula vamos a solucionar las cosas para todos. Aquí tenemos que hablar de individualidad en el tema del tratamiento o del abordaje. Solo así se tiene éxito en cuanto al proceso de intervención. Tenemos que considerar que el entorno físico y el entorno social son determinantes. El hecho de que nosotros vivamos en un entorno adecuado va a permitir que continuemos teniendo independencia en el futuro. Entonces es ahí que el Estado tiene una parte de trabajo y con nosotros como personas también en el hecho de buscar esa adaptación del entorno o buscar el entorno más amigable para el proceso de envejecimiento que está teniendo en este momento la población. Eh, Quitarnos el esquema de que envejecimiento es sinónimo de dependencia. Eso ya no funciona de esa manera, no tenemos que relacionarlo. Y por último, ya desde el punto de vista individual y desde el punto de vista del Estado, entender que un gasto en la salud del adulto mayor es una inversión, más no un costo. Porque si tú brindas bienestar en cuanto a entorno, brindas bienestar en cuanto a cuidado, ese adulto mayor en un determinado plazo de tiempo puede seguir siendo productivo, puede seguir aportando
y de manera muy eficiente a la sociedad y a nivel del Estado. Entonces, es una inversión el hecho de aportar en la salud del adulto mayor. Dentro del equipo multidisciplinario que trabaja con el adulto mayor, encabezado por el médico geriatra, tenemos también el papel importante de la terapia ocupacional o del terapeuta ocupacional. Siguiente, por favor. El terapeuta ocupacional lo que va a hacer es tratar de analizar la actividad humana en general, pero para que este análisis no sea desordenado, va a clasificarlo en tres componentes: las actividades de vida diaria, las actividades productivas y las actividades de tiempo libre. En esas tres actividades están englobadas todo lo que hacemos en el día a día. Es importante que el terapeuta ocupacional analice todas estas actividades del adulto mayor, de tal manera que podamos darnos cuenta en qué tiene dificultad, en qué tiene más fortalezas o más habilidades, y basados en ese análisis poder plantear actividades en pro o en búsqueda de mejorar la función que ha podido decaer y potenciar las que se encuentran adecuadas o se encuentran preservadas. En la imagen lo que podemos observar es a un adulto mayor que está realizando actividad de estimulación cognitiva con materiales, digamos, que se pueden elaborar a partir del análisis de la condición de la persona, siempre buscando que cada actividad sea acorde a lo que la persona realmente requiere. Y como les mencioné, dando un tratamiento individualizado. Siguiente. Ahora, si recuerdan, en la primera PPT puse la recomendación del OMS que hablaba sobre el tema de la valoración geriátrica integral. Y el terapeuta ocupacional, como también otros miembros del equipo de trabajo del adulto mayor, está en la capacidad de poder valorar al adulto mayor de manera integral. Esto implica manejar la evaluación del componente social, manejar el componente emocional, el componente cognitivo, el componente físico, sensorial y el entorno. Y yo creo que aquí esto es lo importante o lo rico de la carrera de terapia ocupacional, ya que no solamente se enfoca en una área en específico, como quizás en otras carreras sí se puede evidenciar. El terapeuta ocupacional, al hablar o al evaluar una actividad, tiene que evaluar o analizar todo, ya que una actividad va a comprometer desde el componente motor por el movimiento, el componente cognitivo, la parte de atención, el componente emocional, si te sientes bien o no realizando una actividad, y el componente social, si lo haces en grupo o lo haces de manera individual. Entonces, el terapeuta ocupacional tiene esa fortaleza, que puede evaluar todos los componentes, y al poder evaluar todos los componentes, implica que puede evaluar casi cualquier tipo de patología o puede brindar recomendaciones para cualquier tipo de disfunción o déficit que pueda tener la persona. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la intervención tenemos cuatro ejes fundamentales desde la terapia ocupacional. El primero es que nosotros no nos vamos a centrar en si la persona tiene tal o cual diagnóstico. El diagnóstico es referencial y sirve, sí, claro, porque nos brinda una guía o una orientación respecto a qué síntomas pueden o no presentarse. Pero la realidad es que nosotros lo que vamos a evaluar es su capacidad funcional o la capacidad de desempeño ocupacional. ¿Qué tanto puede o no puede hacer la persona? Y cómo podemos nosotros ayudar a que esta persona vuelva a hacer las cosas que quizás no las puede hacer en este momento. Entonces, las metas de tratamiento tienen que girar en torno a la necesidad de la persona, y más no a la patología que se puede estar presentando o al diagnóstico. Entonces, nos centramos en las necesidades de la persona. Lo segundo, dentro de este análisis que les mencioné, vamos a encontrar cosas que la persona no va a poder hacer, pero también vamos a encontrar cosas que la persona está en la capacidad de poder realizar con facilidad. Entonces, vamos a utilizar esa capacidad preservada, esa habilidad que todavía tiene, para potenciar las que han podido decaer. Entonces, de esa manera, la persona puede retomar las actividades. El otro componente importante es el tema de adaptación de la actividad. Puede ser que la persona, por la condición o consecuencia o secuela de una patología, ya no pueda realizar algunas actividades si no tiene una ayuda adicional. Entonces, aquí también interviene la terapia ocupacional desde el diseño de una adaptación, el diseño, la elaboración y enseña cómo utilizar la adaptación, de tal manera que la persona pueda seguir siendo independiente en la actividad que ésta la necesite. Y por último tenemos el tema de conservación de energía. Y aquí tiene que ver con el hecho de qué manera se realizan mejor las actividades sin hacer tanto esfuerzo y pudiendo de esta manera poder hacer más actividades con la misma cantidad de energía, ¿no? Estos son los principios con los que trabajamos desde la terapia ocupacional. En las imágenes que vemos ahí,
vamos a tener intervenciones de distinto tipo. Tenemos la parte de la función motriz, tenemos la parte de la función del manejo social, el componente cognitivo. Entonces, trabajamos, como les mencioné, en todos los componentes que la persona lo requiera según el análisis que hayamos realizado en la evaluación. Siguiente, por favor. El otro punto importante y que los toqué dentro de lo que está como labor del terapeuta ocupacional y es el análisis del entorno. El entorno para el adulto mayor y en general yo creo que para toda la población puede ser de alguna manera, puede brindarte recursos para poder hacer con mayor facilidad las cosas o puede presentarte obstáculos. Y hay que ser muy honestos en decir que ante un análisis a nivel público, digamos, o dentro incluso del domicilio, hay muchas más barreras y obstáculos para el adulto mayor que recursos para que pueda seguir haciendo sus actividades. Entonces, está también dentro de las capacidades del terapeuta ocupacional poder evaluar el entorno en el cual se va a desenvolver el adulto mayor y ver qué modificaciones se podrían hacer para que este adulto mayor pueda seguir haciendo sus actividades de manera independiente. En esta imagen lo que observamos es un baño ya adaptado para el adulto mayor. Si nos podemos dar cuenta, dentro de algunas características que se observan ahí, el inodoro está elevado, y está elevado porque quizás y es mucho más sencillo levantarse del inodoro una vez habiéndolo utilizado, si es que este está más elevado, por lo que implica el esfuerzo de levantarse si es que estuviera más abajo. Tenemos también las barras de sujeción, lo mismo para el inodoro. Tenemos el asiento en la ducha para que la persona no tenga que hacer la actividad en posición bípeda, sino lo pueda hacer en posición sedente. De esa manera está más seguro al realizarla y además no gasta tanta energía al estar de pie. Tenemos la ducha teléfono, que ayuda a poder llegar a más partes del cuerpo sin tener mayor dificultad. Debajo del lavadero no tenemos ningún tipo de mueble, ningún tipo de objeto que pudiera evitar que la persona, en el supuesto caso que utilizara una silla de ruedas o necesitase realizar la actividad, por ejemplo, de rasurarse o lavarse los dientes en posición sedente, no lo podría hacer si es que hubiera algo debajo del lavadero. En este caso no hay nada, entonces se podría permitir el ingreso de una silla o de una silla de ruedas. Entonces, como podemos ver, este baño no es muy común tenerlo en la casa, pero así debería tenerse. O sea, ese es el tipo de un baño adecuado para un adulto mayor. El tema aquí y lo importante es saber que el terapeuta ocupacional podría orientar, y no solamente en el baño, sino en los otros ambientes de la casa. El terapeuta ocupacional evalúa el nivel de riesgo y puede dar recomendaciones para que el adulto mayor pueda seguir siendo lo más independiente posible. Siguiente, por favor. Respecto a las adaptaciones, toda actividad se puede adaptar. Entonces, primero analizamos, como les mencioné, qué cosa puede y no puede hacer y qué factor es el que está condicionando que la persona pueda o no pueda hacer una actividad. Y a partir de ese punto es que nosotros vamos moldeando o diseñando qué adaptación vamos a brindar. Lo que podemos observar en las imágenes, por ejemplo, son una adaptación para una lima de uñas. Se ha engrosado el mango porque probablemente la dificultad en este caso sea la prensión. Tenemos adaptaciones para los cubiertos, simplemente engrosando los mangos. Tenemos adaptaciones para la escritura, adaptaciones para la alimentación. Entonces, aquí lo importante parte del análisis. Una vez se evalúa a la persona, se determina qué cosas puede recuperar a partir del inicio de la rehabilitación y qué cosas quizás no va a poder recuperar del todo. Y en esas cosas en específico es en las que vamos a tener que adaptar herramientas, adaptar el entorno, de tal manera que la persona pueda seguir haciendo las actividades, pero de manera independiente, ¿no? Siguiente, por favor. Este es otro aspecto importante que no lo mencioné al inicio, pero en el que también interviene la terapia ocupacional. Hay algunos tipos de alteraciones que pueden presentarse en la población adulta mayor también. Por ejemplo, una hemiplegia, una fractura simplemente a nivel de miembro inferior o de muñeca, si uno se cae, ¿no? Pues, entonces, el terapeuta ocupacional lo que hace también es diseñar implementos, en este caso férulas, que pueden ser estáticas o dinámicas, y lo que van a hacer es permitir que la mano o el miembro inferior, en este caso, esté en una posición adecuada mientras pasan el proceso de recuperación o de regeneración de la alteración que han podido presentar. Entonces, el terapeuta ocupacional también está en la capacidad de prescribir, de diseñar y de elaborar este tipo de dispositivos en función de la necesidad de la persona. Estos dispositivos se pueden usar a veces de manera temporal, otras veces ya de manera mucho más permanente,
pero esto va obviamente a partir del análisis periódico de la capacidad funcional de la persona. Pero es otra herramienta que también tiene el terapeuta ocupacional dentro de sus, digamos, capacidades o dentro de sus fortalezas para brindar a la población adulta mayor. Siguiente, por favor. Dos puntos importantes ya específicamente de la intervención en adulto mayor, uno de ellos es la estimulación cognitiva. Es importante considerar que va a haber dos tipos de manejo cognitivo, la estimulación cognitiva como tal y la rehabilitación cognitiva. La estimulación cognitiva entendida como toda aquella información que podamos brindar que de alguna manera va a permitir activar todas las funciones cognitivas en general, atención, memoria, concentración, cálculo, noxias, praxias, funciones ejecutivas y demás. Y la rehabilitación cognitiva abocada más a desórdenes específicos o trastornos productos de una patología. Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad de tipo Alzheimer, si hablamos de un deterioro cognitivo por un tema vascular o fuera otra la causa, va a haber alteraciones específicas en cuanto a las capacidades cognitivas. Entonces, ahí hablamos de rehabilitación cognitiva, ya que estamos abordando procesos que se han venido deteriorando por una causa en específico. Entonces, ambos aspectos también lo hace la terapia ocupacional. Puede manejar la parte de estimulación cognitiva como un tema preventivo y puede manejar la parte de rehabilitación cognitiva en el caso de que la alteración se deba a un cuadro patológico. En ambos aspectos, el terapeuta ocupacional también está en toda la capacidad de poder realizar programas de intervención específicos para la mejora de la condición que se ha podido alterar. El otro punto importante, siguiente por favor, es la parte de la estimulación funcional. Y es aquí donde a veces hay un poco pues de discrepancia con otras áreas, ¿no? Que se asume que el terapeuta ocupacional no podría manejar la parte de estimulación funcional porque de alguna manera se relaciona más con otro tipo de especialidades, pero no es así. Si nosotros entendemos que el desarrollo de las actividades de vida diaria implican necesariamente movimiento, implican necesariamente rango articular, implican fuerza, implican coordinación, implica una serie de características y de componentes que necesariamente también el terapeuta ocupacional va a tener que trabajar si desea que la persona siga siendo independiente. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, es que el terapeuta ocupacional también está en la capacidad de generar programas de intervención para desacondicionamiento físico, para una alteración de un proceso motor alterado, y este proceso obviamente tiene que tener una secuencia de pasos en la cual normalmente se va a trabajar primero en cama, después en posición sedente y probablemente al final en posición bípeda. Lo que buscamos de alguna manera en la terapia ocupacional es dar un abordaje integral. Eso es aquí lo determinante, que no podemos separar las cosas y disgregar, ya que la persona funciona como un todo que implica la parte biológica, la parte cognitiva, la parte emocional. Entonces, entendiendo como un todo a la persona y brindando ese tipo de intervención, vamos a tener un éxito sin lugar a dudas, independientemente de la patología que la persona pueda presentar. Siguiente, por favor. Ahora, en imágenes tenemos a una persona a la cual yo estimo mucho, y es mi abuelita y es mi mamá. Y en este tiempo de pandemia, definitivamente muchas cosas que uno las ha vivido, las vive con mucha más intensidad porque uno está junto a la familia. Ella tiene 97 años y como podrán ver, la idea es que la persona, o en este caso el adulto mayor, sea lo más independiente posible. Entonces, durante este proceso de pandemia, lo que hicimos fue tratar de aprovechar al máximo el hecho de poder pasar más tiempo con ella y le dimos actividades, y como les mencioné en un inicio, actividades de la vida diaria, por ejemplo, como las actividades de cocina. Ayudaba ahí en la cocina para hacer algunas actividades ahí. Y eso tiene todo un componente terapéutico, o sea, la fuerza que implica el chancar el ajo, la coordinación entre saber hasta qué punto debemos moler o no debemos moler, el seguimiento de órdenes. Trabajamos la parte cognitiva, con el hecho de, por ejemplo, pintar, como lo ven en la imagen también ahí, está pintando una figura, tiene que respetar los bordes, después se le puede preguntar qué color quiere, qué color no quiere, hay una serie de estímulos que se le puede brindar en esa actividad. Y bueno, también tenemos la parte de la actividad motriz o la actividad funcional, que idealmente siempre se hace de manera pues social, ¿no? Tiene que ser con dos o tres personas, y de esa manera se hace más lúdica, se hace más entretenida, y qué más aún si es que es con la familia.
Siguiente, por favor. Ahora, yo creo que lo importante aquí eh, son dos cosas, ¿no? Lo primero es que el tratamiento que vayamos a brindar desde cualquier tipo de intervención en salud y, bueno, en este caso, desde la terapia ocupacional, tiene que centrarse en la persona. Siempre que nos centremos en la persona, va a haber éxito en lo que vayamos a hacer. Pero si nos ponemos a pensar en la enfermedad o en el diagnóstico, ya a veces eso es desalentador. Entonces, eso tenemos que quitarnos de la cabeza. Si nos centramos en la persona, siempre vamos a tener éxito. Poco, mucho, pero va a haber éxito. Y lo otro determinante, y esto específicamente para la población adulta mayor, es que si el adulto mayor es independiente o es lo más independiente posible, esto le va a dar confianza, va a mejorar su estado de ánimo y definitivamente va a mejorar su calidad de vida. Yo con mucha alegría les digo, o sea, mi abuelita tiene obviamente, por la edad que ella actualmente presenta, pueden haber algunas dificultades desde el punto de vista motor, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional, definitivamente las hay. Pero yo creo que lo que tenemos que buscar en general en toda la población adulta mayor es que el envejecimiento es un proceso bueno, no tener miedo al proceso de envejecimiento, porque muchos tienen temor a eso, a envejecer, porque se tiene el prejuicio que antes se tenía sobre el envejecimiento, que era estar en la casa, que era ya no salir, que era dejar de hacer todo lo que querías hacer. No tiene por qué ser así. El envejecimiento, visto desde otro punto, desde otro enfoque, considerando que uno le puede dar herramientas para poder seguir realizando sus actividades cotidianas, y dándole herramientas para que pueda la persona seguir sintiéndose activa y útil dentro de una familia, dentro de la sociedad, puede ser pues una etapa muy bonita, una etapa que a veces dura mucho más que las otras que hemos vivido y que va a depender mucho de que nosotros consideremos que esta etapa que estamos viviendo de pandemia, creo yo que es una oportunidad de cambio para toda la población en general, pero si hablamos del equipo de salud, de los profesionales de salud, también es digamos, una etapa importante para reflexionar y cambiar si estábamos haciendo algunas cosas mal y empezar a hacerlas como se debería hacer, considerando a la persona como un ente biopsicosocial. Porque creo que en salud mucho tiempo nos quedamos en la parte biológica tratando de abordar lo clínico, porque así mantenemos con salud a la persona, pero no necesariamente estamos manteniéndolos con calidad de vida, que es lo creo que lo fundamental. Entonces, les agradezco la atención. Como les vuelvo a mencionar, la terapia ocupacional tiene una serie de fortalezas, una serie de características que hacen que dentro del equipo de salud que trabaja con el adulto mayor cumple un papel determinante, un papel importante. Entonces, es fundamental que el terapeuta ocupacional esté dentro de cualquier equipo de trabajo con el adulto mayor y de esa manera poder aportar lo que les he mencionado en la presentación, buscando la mejora de la condición y que el adulto mayor sea una persona feliz, ¿no? Que esté contento. Gracias por su participación, exposición, licenciado. Acá tenemos algunas preguntas del público. La Claro, claro. primera, ¿cuál es la diferencia entre la terapia ocupacional de años anteriores con la terapia ocupacional moderna? A ver, en cuanto al, digamos, a la base científica de la carrera como tal, esta no ha cambiado. Quizás lo que sí yo he podido ver en los últimos años es que se ha salido un poco de este enfoque clínico que les mencionaba que se tenía y que se tiene quizás actualmente en muchas carreras aún, en el cual se centraba la atención en valorar solamente la parte clínica de alguna manera, ¿no? Entonces se veía síntomas, se daba tratamiento a los síntomas y se daba un tratamiento biomédico, digamos, convencional. En los últimos años, y yo creo que no solamente es en la terapia ocupacional, sino también en otras carreras en salud, ya se está considerando otros componentes como la parte afectiva, la parte emocional, la parte cognitiva. Entonces, al considerar otros componentes, el abordaje se está haciendo mucho más rico en cuanto a beneficios para la persona adulta mayor. Y yo creo que eso es lo determinante. Antes se tenía los recursos, se tenía el conocimiento, pero creo que no se aplicaba del todo. Ahora, por, digamos, las condiciones
sociales en general, se puede aplicar mucho más de lo que ya se conocía de la terapia ocupacional, ¿no? Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el perfil que debería tener un joven interesado en estudiar la carrera de terapia ocupacional? Eh, yo creo que son dos o tres cosas. Lo primero, tiene que querer ayudar. Yo creo que en salud, quien no vea como objetivo o como una condición de vida el tratar de servir a los demás, no encajaría mucho en una carrera de salud, sea cual sea. Entonces, lo primero yo creo que sería eso. Uno tiene que tener vocación de servicio si quiere estudiar algo de salud. Lo segundo, y específicamente para la terapia ocupacional, tiene que tener una capacidad de análisis para poder ver características que otra persona quizás no ve. O sea, viene una persona con un determinado diagnóstico y lo común es que uno se quede con lo que te dice el diagnóstico, pero el terapeuta ocupacional va a tener la capacidad de poder observar cosas que quizás otros no ven. Y en ese análisis de lo adicional es donde va a estar de repente la diferencia entre el tipo de abordaje que va a presentar un terapeuta a otro. Entonces la capacidad de análisis es muy importante. Y por último, el tema de la creatividad. El terapeuta ocupacional tiene que tener una capacidad creativa grande, como hemos podido observar para el tema de diseño y diseño de adaptaciones, diseño de férulas, diseño de actividades, diseño de plan de tratamiento. Entonces, no todo va a estar en un libro, y menos aún si es que hablamos de individualidad de tratamiento, el tema está en crear y en diseñar. Entonces, tiene que haber una capacidad creativa también bastante, bastante grande, ¿no? Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la diferencia entre un profesional de terapia física con uno de terapia ocupacional? Perfecto, mira, y es ahí un poco lo que yo mencionaba. En algún momento ha habido una discrepancia porque se entiende a veces que las carreras se superponen, pero no es tanto así. La diferencia se basa principalmente en la herramienta terapéutica, si queremos verlo de alguna manera. El terapeuta físico va a usar los agentes físicos y otros tipos de agentes para manejar algún tipo de disfunción que la persona pueda presentar, principalmente centrado al componente físico. El terapeuta ocupacional va a utilizar la actividad con propósito como herramienta terapéutica. Entonces el terapeuta ocupacional no va a usar pues agentes como corriente, como de repente ultrasonido o otros agentes físicos que sí los va a utilizar el colega de terapia física. Nosotros utilizamos actividades y la actividad es diseñada en función de la necesidad de la persona. Lo otro importante, y yo creo que también es algo notorio, es que el terapeuta ocupacional, como les mencioné, al analizar una actividad, va a poder abordar todos los componentes, físico, cognitivo, emocional. Entonces, puede trabajar en el área de salud mental, puede trabajar en el área eh, con niños, en el área traumatológica, en el área neurológica. Tiene un campo de acción muy, muy grande, porque dentro de su campo de acción, que es la actividad, va a abordar todos los componentes. En el caso de terapia física, se aboca mucho más al tema del movimiento. O sea, el movimiento es, digamos, el análisis o el punto de estudio de la terapia física. En el caso de la terapia ocupacional es la actividad, y la actividad implica mucho más cosas que solamente el movimiento. Y en el caso de adultos mayores, ¿cuáles son las actividades más recomendadas para trabajar con ellos, con los que tenemos en casa? Eh, lo ideal es primero saber un poquito de la historia de la persona, porque no es que, como les mencioné, vamos a utilizar una actividad para todos por igual. De repente, no sé, como vieron en la imagen de mi abuelita, a ella, ¿por qué es que decimos jugar con la pelota? Porque mi mamá sabía que a ella le gustaba jugar vóley cuando era, o años atrás. Entonces, tenemos que buscar que sea una actividad del interés de la persona. Entonces, si hablamos de actividad funcional, podemos jugar con la pelota, podemos jugar, por ejemplo, yaces, si es que en algún momento le ha jugado yaces y le gusta. Cualquier tipo de actividad funcional que implique movimiento de los brazos, de las piernas, que implique un tema de hacer algún tipo de esfuerzo también físico, porque es importante que las personas hagan actividad de esfuerzo, o sea, que implique fuerza, pero que sean del agrado de la persona. O sea, lo fundamental acá es buscar qué le agrada hacer a la persona, porque ese factor de motivación es lo que genera realmente un cambio. Y si hablamos del punto del componente cognitivo, lo mismo, preguntar o saber qué cosa le agradaba. Si a la persona le gustaba la música, se podría trabajar lo cognitivo cantando una canción y tratando de que recuerde la letra.
se podría, no sé, si le gusta el deporte, si fuera un adulto mayor varón o mujer también quizás, si le gusta el deporte, hablar sobre eso y hacer que redacte de repente, no sé, qué jugador de fútbol más le agradó, cuáles fueron las características, estimular la parte cognitiva, pero con, digamos, temas del interés de la persona. O sea, eso es lo determinante, tanto para lo cognitivo como para lo funcional, es encontrar qué tema es el que le interesa o es del agrado y a partir de eso diseñar una actividad que pueda hacer pues con pelota, como les mencioné, con conos, con aros, y si fuera desde el punto de vista cognitivo, con un cuaderno, con colores, y la parte social es determinante. Yo creo que una actividad hecha con alguien con el que tú tienes un vínculo, en este caso un hijo, un nieto, la pareja, va a ser mucho más enriquecedora que con una persona extraña. Ahora, el terapeuta ocupacional o el terapeuta en general físico del lenguaje, en algún momento deja de ser una persona extraña, porque, y ese es el otro plus, yo creo que tiene el ser terapeuta. El terapeuta es alguien que acompaña, es alguien que vive el proceso con la persona, que vive el proceso de rehabilitación, de recuperación, y forma parte de eso. Entonces, así como uno forma parte de la persona también forma parte de uno. Entonces, como que uno se lleva un poquito de cada persona a la cual atiende y la persona también se queda con un poquito de cada uno, ¿no? Entonces, esa parte del vínculo es importante. Quien haga la actividad en casa tiene que buscar tener ese vínculo con la persona. O si lo tiene, genial. Y si no lo tiene, hay que generarlo, ¿no? El vínculo es determinante. Importante lo que acaba de mencionar, de paso que también, más que todo, generar el vínculo, fortalecer el vínculo si estamos con nuestros padres, nuestros abuelos, generar esta mayor proximidad, más allá de las distancias que puedan haber, pero igual siempre tratar de generar esa cercanía. Más bien, muchas gracias por su participación, licenciado. Antes de terminar, queremos invitar a nuestros espectadores que tenemos el factor quinto secundaria, que es para alumnos que se encuentran cursando quinto secundaria para postular a terapia ocupacional este 29 de septiembre. Y para quienes están en quinto secundaria o han terminado el colegio el año pasado y tienen promedio 14, pueden postular por el factor excelencia el 8 de noviembre. Licenciado, unas palabras para invitar a estos jóvenes a que se animen a postular a terapia ocupacional. Claro que sí. Bueno, chicos, yo los invito a empezar este sueño, digamos, de poder ser parte del equipo de salud dentro de una carrera que tiene un potencial inmenso de crecimiento. La carrera de terapia ocupacional hasta hace unos años no era tan conocida, ahora se conoce más y probablemente en unos años, cuando se conozca mucho más de lo que hace, va a estar en el top de las carreras, estoy casi seguro. Es una carrera que es muy completa, puede trabajar con niños, adultos mayores, y también puede estar dentro del punto de vista de investigación, del punto de vista empresarial. También tiene una serie de riquezas en cuanto a las cosas que puede hacer un terapeuta ocupacional. Entonces yo les invito a presentarse a la carrera, a formarse en esta hermosa profesión y de esa manera poder crecer desde del tema personal y obviamente en el tema también profesional. Listo, licenciado. Muchas gracias por su No, participación. gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que todo marche bien y hay que empezar a hacer las cosas distintas, pues en casa o aprovechando el tema de la pandemia, ¿no? Así es, licenciado, usted lo ha dicho. Y bueno, con todos los que nos están siguiendo, les deseamos muy buenos días. Licenciado, muy buenos días. Gracias, un buen día también para ti.